Rodinia, el primer gran supercontinente. Imagina por un momento la Tierra, no como la conocemos hoy, llena de mares, montañas y continentes separados, sino como un planeta extraño, cubierto de océanos interminables y mares poco profundos, donde la vida apenas empezaba a ensayar sus primeros intentos de existir. Un planeta en el que, después de millones de años de caos tectónico, los fragmentos de corteza comenzaron a reunirse lentamente, hasta ensamblar un rompecabezas gigantesco. Rodinia, el supercontinente primordial. Un mundo donde aún no existían los dinosaurios, ni los bosques, ni siquiera los animales tal como los conocemos. Pero sí había algo que cambiaría para siempre el destino del planeta: el nacimiento del oxígeno, el lento despertar de la atmósfera y las primeras huellas de la vida multicelular. Hoy viajaremos al Eón Proterozoico, una época olvidada y, sin embargo, fundamental en la historia de la Tierra, porque fue aquí donde el escenario del futuro comenzó a escribirse. Este es el relato de Rodinia, el supercontinente que lo inició todo. El escenario: el Eón Proterozoico. Para entender a Rodinia, primero tenemos que viajar aún más atrás. El Proterozoico comenzó hace unos 2.500 millones de años y terminó hace aproximadamente 541 millones de años, justo antes de la famosa explosión cámbrica, cuando la vida animal estalló en formas inimaginables. En aquel entonces, la Tierra era un planeta joven, pero ya había pasado por pruebas terribles: océanos hirvientes, lluvias de meteoritos, volcanes globales y el caótico movimiento de placas tectónicas que fragmentaban y reunían tierra sin cesar. Durante este eón, ocurrieron tres grandes cosas que cambiarían la historia de nuestro planeta. La gran oxidación. Por primera vez, el oxígeno empezó a acumularse en la atmósfera. La formación de supercontinentes, entre ellos, Rodinia fue el más importante. La diversificación de la vida, desde simples bacterias hasta los primeros organismos multicelulares. El Proterozoico fue, en esencia, el laboratorio donde se preparó todo lo que hoy conocemos. El nacimiento de Rodinia. Rodinia no surgió de la nada. Fue el resultado de millones de años de choques, fusiones y separaciones de continentes previos. Los científicos creen que Rodinia comenzó a formarse hace unos 1.300 millones de años y alcanzó su máxima extensión hace unos 900 millones de años. El nombre Rodinia viene del ruso Rodina, que significa tierra natal. Y es que, de cierta manera, este supercontinente fue la primera casa de la vida compleja. ¿Cómo era Rodinia? Imagina un solo bloque gigantesco de tierra rodeado por un océano inmenso. No existían aún montañas como los Himalayas, ni continentes separados como América o África. Rodinia era más bien una planicie inmensa, árida en muchas zonas, pero bañada por mares poco profundos en sus bordes. Los geólogos reconstruyen su existencia gracias a los fósiles magnéticos en las rocas, a los minerales que guardan huellas de antiguos océanos y a complejas simulaciones tectónicas. La danza de las placas. En esa época, las placas tectónicas ya se movían como hoy, pero su actividad era incluso más violenta. Choques de masas continentales levantaban montañas enormes, solo para ser erosionadas rápidamente. Rodinia fue el fruto de esa danza cósmica. Fragmentos de corteza chocando una y otra vez, hasta soldarse en un solo continente. El clima en la era de Rodinia. Si piensas que la Tierra actual tiene climas extremos, espera,
a escuchar lo que sucedió en tiempos de Rodinia. Hace unos 720 millones de años, durante la existencia de este supercontinente, la Tierra atravesó un fenómeno conocido como la Tierra Bola de Nieve. Nuestro planeta entero quedó cubierto de hielo, desde los polos hasta el Ecuador. Los océanos se congelaron en su superficie y solo bajo el hielo sobrevivió la vida microscópica. Imagina un mundo completamente blanco, helado, con temperaturas extremas. Fue uno de los momentos más duros de la historia de la vida. Y, sin embargo, la vida resistió. Se cree que el aislamiento y las condiciones extremas de este periodo impulsaron cambios evolutivos cruciales. Los primeros organismos multicelulares empezaron a surgir en los refugios marinos donde aún había agua líquida. Rodinia, con su gran masa continental, jugó un papel clave en estos cambios climáticos, alterando las corrientes oceánicas y afectando la distribución del calor en el planeta. La vida en tiempos de Rodinia, aunque parezca increíble, la vida ya estaba aquí cuando Rodinia existía. Los estromatolitos, colonias de cianobacterias, dominaban las costas y liberaban oxígeno al ambiente. Aparecieron los primeros organismos eucariotas con células más complejas que las bacterias. Y hacia el final del Proterozoico, justo en los últimos millones de años de Rodinia, surgieron los misteriosos seres de la biota ediacárica, formas de vida multicelulares que se extendían como alfombras en el fondo del mar. Sin Rodinia, sin los mares que rodeaban su inmensa masa terrestre, sin el oxígeno que poco a poco comenzó a llenar la atmósfera, tal vez nunca hubiéramos llegado a existir. La fragmentación de Rodinia. Todo en la Tierra es cíclico, y lo que nace, tarde o temprano, se transforma. Hace unos 750 millones de años, Rodinia empezó a romperse. Las placas tectónicas, que antes habían unido sus fragmentos, ahora trabajaban para separarlos. De sus grietas y fracturas surgieron nuevos océanos, como el océano Pantalasa. De esa desintegración nacerían más tarde otros supercontinentes, como Pannotia y, millones de años después, Pangea. Rodinia desapareció, pero dejó tras de sí las bases geológicas, climáticas y biológicas que prepararían el camino para el mundo que hoy habitamos. El legado de Rodinia. ¿Por qué importa recordar un continente que desapareció hace cientos de millones de años? Porque Rodinia fue el escenario donde ocurrieron los grandes ensayos de la vida. Fue el continente de los primeros oxígenos, de las primeras células complejas, de los primeros multicelulares. Fue, en otras palabras, la antesala de la vida tal como la conocemos. Cada montaña, cada océano, cada ser vivo de hoy lleva en su historia la huella de Rodinia. Su existencia nos recuerda que la Tierra está en constante transformación y que nuestro presente es solo un capítulo en un libro mucho más grande. Conclusión. Cuando miramos un mapa de la Tierra actual, con sus continentes tan bien definidos, solemos olvidar que no siempre fue así, que hubo un tiempo en que todo estaba unido. Rodinia fue ese gran ensayo geológico, la primera vez que la Tierra reunió sus piezas en un solo bloque. Y en sus mares, bajo sus cielos aún extraños, comenzó el milagro de la vida compleja. La próxima vez que contemples un mapa, recuerda que las fronteras son temporales, que los continentes bailan al ritmo del tiempo profundo, y que mucho antes de que existiéramos,
ya había un mundo preparando el escenario para nuestra llegada. Ese mundo tenía un nombre: Rodinia.